Víctor Manuel Hernández Sandoval, de Gustavo Amadero, 79 años. Ayer la maestra se rasgó las vestiduras porque iban a pasar una entrevista con muchas groserías, ya que muchos niños oyen el programa. Después me enteré, detalle a detalle. Nunca había oído yo a un político con un lenguaje tan florido. ¡Qué bárbaro! Oye, Se fue hasta la cocina, ¿lo conocieron? Pero yo estaba de acuerdo desde ayer con la maestra. Pero no es eso, porque hay políticos que hablan así y no suena a insulto. Disculpe. Porque son del municipio de Jaripo, Michoacán, y dices, bueno, pues así hablan todos. Es natural. Pero este estudió, es maestro. Becado. Sí, en España. Cualquiera. y lo decía en tal tono, con tal furia, que tú sentías que te llegaba como una pedrada. Se portó muy grosero. Hagan de cuenta que estaban oyendo, como decíamos antes, mecapalero. O grasa bolero, que gritábamos de repente cuando se escapaba alguna expresión desafortunada delante de una dama. Recuerda que es majadero. Majadero es el que recoge el excremento de las vacas y lo vende. No, de veras, Eso es. Se mereció medalla de oro en cuanto al uso de términos agresivos, ofensivos. Bueno, Y de muy baja claro que sí. Calidad. No hay de qué. Continúa Víctor Manuel, pero se queda callada cuando Héctor narra crímenes espantosos con todo lujo de detalle. ¿Por qué no cuida y defiende de eso a los niños que oyen la estación? No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿eh? Nada que ver. Usted está comparando el día con la noche y no se vale. La otra es una situación real que desgraciadamente los niños están conviviendo con ella sin necesidad de que nosotros lo narremos. Un hecho así es una advertencia, es experiencia de vida y puede en determinado momento ser útil. Moreira fracasó. El del florido lenguaje que estábamos hace rato aludiendo, la diputación plurinominal para el exgobernador y expresidente del PRI, Humberto Moreira, se encuentra en vilo. De acuerdo con los conteos, ¿por qué se habrán tardado tanto ahí? Porque desde bueno, es mi opinión por lo que yo vi, leí, escuché, la que es directora del INE estatal, o como se llame, actuó muy mal, dejó muy claro de manera pública, enfrente de todos los medios y las cámaras y todo, que no sabía ni de qué estaba hablando. De su ineficiencia. Sí, qué cosa más absurda. Con las cifras que hay hasta este momento, quedaría lejos de alcanzar al menos 3% de votación para el nuevo partido joven. Pero de veras él pensó que alguien ya con los antecedentes que se tienen en un partido viejo, nuevo, como quisiera, iba a tener algo. Es una medida desesperada. Por eso estaba tan indignado, porque no estaba enojado, estaba furioso. Había perdido el control cuando dio ese mensaje a su hermano y al partido y a todo mundo, que lo insultó de una manera tan vergonzosa para él y su familia. No, es imposible de hacer una reseña de lo que dijo, señalando que su hermano era el villano del cuento. Son unos hijos de la jijurria. Hagamos una gran concentración, pero organicémonos todos. Fuimos asaltados por el 4 letras, tirano del gobernador. Maximiliano, ¿qué? Y su bola de secuaces, y por ahí le siguió. Se le olvidó que el tirano del gobernador es su hermano. Fue el que lo salvó. Lo salvó de la cárcel, claro.
El que le cubrió las espaldas cuando él deja el gobierno de Coahuila. O sea, no pudo encontrar mejor defensa que su propia familia y ahora, mira, se voltea. Y sin embargo consiguió votos. Lo que a mí me llama la atención es que sí consiguió votos, sí hay gente que vote por él. Si es su familia y él las llevó y fueron 80 o les pagó, como haya sido, quiere decir que gente como esa puede tener acceso a puestos públicos gracias a la inversión de dinero. Pero las elecciones ahí eran muy complicadas, elegían muchos puestos, las combinaciones son muy difíciles y demuestra su ineptitud. Quien tiene el árbitro, que dice, bueno, ante tantas circunstancias, tantas variables, no sé qué hacer, eso es de lástima. Pero tiene algo muy bueno esas elecciones, se unen todos y dicen, recuento, todos, es formidable, yo no sé por qué no se da en el Estado de México, pero allá todos dijeron, va, recuento, todos los partidos, bueno, todos los que no ganaron, porque excepto el que dicen que el PRI, que el que gana se queda callado. Paulina Landeros, 57 años, de la Gustavo A. Madero. Mi hijo, que tiene 26 años, vive en Nueva York y quiere saber cómo puede mirarlos en internet. En la página de YouTube está Martínez Serrano en vivo, o Martínez Serrano 1. Ahí, rásquele y no hay problema, dígale a su hijo que vea YouTube, o YouTube, o ese, donde se ven videos. Dígale, ese canal donde se ven puros videos, ahí busca Martínez Serrano en vivo, y así nos encuentra facilísimo. Maximiliano Valencia Martínez, de 55 años, en Coacalco. Yo creo que el domingo, en el Estado de México, triunfó el pillaje, la marrullería, la impunidad y la ilegitimidad. Los mexiquenses no merecemos esto. Hicimos un gran esfuerzo por ir a votar, porque no todos tenemos el domingo libre. Y para que nos salgan con que ganó ese tranza. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ganó? Alguien necesariamente de todas esas gentes votó por él. Sí. Y a lo mejor por convicción, o a lo mejor están convencidos de que todo va a ser mejor con él. Y la reacción del mercado, por ejemplo, de que hizo que bajara el peso, quiere decir que para alguien fue un buen resultado. Para los ricos, sobre todo. Sí. Pero los demás, ¿por qué? ¿Por qué en un estado donde 8 personas no votaron por el PRI, los está gobernando el PRI o los va a gobernar el PRI? La diferencia es 8 personas no votaron por ese candidato y sin embargo se lo van a tener que aguantar. Pero algo pasó, explíquese quién, los candidatos, los votantes, ¿dónde está el error? Si en una elección gana y va a gobernar quien obtuvo el 17% de los votos y el que obtuvo y todos los demás donde se repartieron los 83% restante no tienen representación, quiere decir que valdría la pena analizar si en México debe de instituirse la segunda vuelta, para que entonces los dos últimos lugares puedan tener el reflejo de las partes que quedaron fuera de la representación en esa primera votación. Un poco la segunda vuelta, claro que viene a solucionar estos problemas. Pero volvemos a dejarle la responsabilidad a las instituciones. Es que la culpa es de los demás, el gobierno, las instituciones, pero yo, votante, nunca tengo la culpa. No, también habría que empezar porque la mitad del electorado, que cuesta un dineral, no le dio la gana ir a votar. Yo no sé cuáles sean las circunstancias, pero que la mitad del electorado, 6 millones, no hayan salido a votar, dice mucho del Estado. Entonces valdría la pena reinstituir, volver a establecer la clase de civismo que se perdió en este país, para que desde chiquitos supiéramos la gran importancia que tiene que tiene votar y realizáramos el voto. Deberíamos, porque además quitamos la clase de civismo. Entonces, al contrario, hay que desde muy pequeños que los niños estudien la importancia que tiene el voto. A ver cómo juzgan ustedes. De 270 independientes registrados en 4 entidades el pasado domingo que tuvieron elecciones, Coahuila, Nayarit, Veracruz y el Estado, solo 3 alcanzaron
una presidencia municipal y otros 3 una regiduría. Esto quiere decir que las candidaturas independientes fracasaron. Bueno, me sorprende que haya habido algunas, es decir, que finalmente no, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a las mismas. Está condicionado el votante a ver colorcitos y a votar por colorcitos, como los chimpancés, sí. Votan por colorcitos. Pero tienen un trabajo mediático muy importante los partidos. Aunque no reconozcas al candidato, el color lo reconoces. El partido tiene mantas por todos lados. ¿Cómo compite un independiente contra acarreados, contra pago de mantas, contra pago de votos, contra sindicatos que están organizados y que además votan como corderitos? Todos van a votar por a partir de mañana. ¿Quieren conservar su puesto? Órale. ¿Cómo? ¿Cómo el independiente entra en ese mercado viciado con unas reglas que no son parejas? De entrada lo meten en condiciones para perder prácticamente.